Archivo misterioso. Vamos a iniciar con un nuevo capítulo de Archivo Misterioso y hoy vamos a hablar acerca de leyendas urbanas de la morgue. La primera de las historias fue contada por uno de los maestros, que pues esta sí es una leyenda urbana, porque a todos los lugares a los que fui a hacer prácticas de las necropsias nos contaban así como que una historia similar, pero le cambiaban ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, en general va así. Anteriormente a los estudiantes de medicina les dejaban hacer las prácticas con los cadáveres que no eran reconocidos, que los familiares pues obviamente no iba nadie a reclamarlos, y estos eran los que donaban para hacer esas prácticas. Actualmente, y debido supuestamente a esta historia, ya no, ya tienen que ser cuerpos que familia los dona tal cual para este tipo de investigaciones. Y era un chico que comenzó a estudiar en la provincia medicina. En sus prácticas, en una de esas, se vino aquí a la capital a estudiar, y él tenía una hermana. Esta hermana se había venido a la capital a trabajar, pero ya llevaba tiempo que no hablaba con ella. Pero nunca también sospecharon que le había llegado a pasar algo, puesto que su tendencia era de que se desaparecía, aparecía después de unos meses, ya le grababa a la mamá, a la familia, y así era su rutina. Entonces de repente, pues este chavo va a la práctica de una necropsia, y cuando le quitan la sábana al cadáver, oh sorpresa, era realmente su hermana. Y pues este chavo del impacto se desmaya, y pues ya después que regresan sí le preguntan, y pues dice que era su hermana, que no tenía contacto con ella desde hace tiempo, y cuenta toda la historia. Y pues como esta historia, digo, no me suena tan descabellada, tan irreal, pero pues semejante impacto ver a uno de tus familiares de repente que ya está en esas condiciones. Otra de las historias sucedidas es, bueno, cuando llegué por primera vez a esa morgue sentía que había algo y que no era normal. En mi vida había trabajado en tantos lugares y morgues diferentes, pero el ambiente en esa morgue se sentía muy pesada. Sinceramente no me sentía bien en ese lugar. Me habían contado tantas historias de terror sobre ese lugar, que los muertos se levantan a las 3 de la mañana, que puedes toparte con una anciana que ronda por el pasillo, que escucharás cómo los muertos hablan entre ellos. Para mí esas cosas eran puros cuentos. En toda mi carrera nunca había presenciado algo que en verdad me haya dejado sin aliento, y eso que mi turno siempre había sido de noche. Según cuentan, es cuando más pasan las cosas sobrenaturales o las almas rondan por el lugar. Mi primer turno en esa morgue fue la peor. Me pusieron de asistente a una chica, se veía muy distraída, casi no estuvo conmigo. Siempre salía sin avisar, no hablaba mucho, me dejaba sola incluso por unas horas, y cuando me regresaba me decía que estaba haciendo otras cosas que no eran su trabajo. Me molesté bastante, ya que su trabajo era ayudarme y no andar haciendo otras cosas. No le dije nada, ya que al otro día traería a mi asistente con el que había trabajado por años. Eran más de las 2:30 de la madrugada cuando mi asistente salió. Le pregunté a dónde iba. Me dijo que ya casi era la hora. Me quedé extrañada. Quizá era la hora en que descansaba. Como nunca hablé con ella, dejé que se fuera. Estaba realizando el informe de una chica cuando vi la hora. Eran las 2:49 y se me vino a la mente las historias que me habían contado sobre ese lugar. Se me escapó un suspiro, ya estaba cansada, así que tapé el cuerpo con una sábana y me dispuse a descansar. Tardé un poco en recoger mis cosas cuando escuché que alguien se acercaba en el pasillo. Pensé que era mi asistente, pero ella nunca más apareció. Me quedé pensando en la anciana que ronda por el pasillo. Me daba miedo encontrarla, y es que no creía tanto en esas cosas. Pegué un brinco cuando mi reloj sonó indicando que ya eran las 3.
Sin darle importancia, decidí salir de ese lugar. Estaba a punto de hacerlo cuando de repente se apagaron las luces. Una sensación de terror se apoderó de todo mi cuerpo. Empecé a escuchar voces, risas diabólicas por todos lados. Encendí la linterna de mi teléfono y lo que vi me dejó helada. Todos los cuerpos permanecían sentados sobre la mesa en el que estaban. Casi me desmayaba. Quise salir de ese lugar, pero mi cuerpo no respondía. Por unos segundos me quedé observando cómo los cuerpos hablaban entre ellos. Después de eso ya no supe nada, ya que al día siguiente amanecí en una sala de hospital. Nadie me preguntó qué había pasado. Al parecer, todos ya sabían de lo que vi. Al rato llegó uno de los doctores, el más veterano del lugar. Sin preguntar nada, me dijo: «Sé lo que viste. Qué mala onda de que te hayan dejado sola y sin avisarte nada». «¿De qué habla, doctor?» «Hace tiempo llegó una anciana grave al hospital. Nadie supo de lo que padecía, ya que le hicieron varios exámenes y no le encontraron nada, pero se veía bastante mal. Pasó unas noches en este hospital y en todas esas noches pedía a gritos que no la dejaran morir. Una madrugada a las 3, para ser exactos, la anciana se dirigió a la morgue del hospital y con un bisturí mató a uno de los forenses y a una de sus asistentes. Según supe, la anciana había hecho un pacto con el diablo para salvarle la vida a una de sus nietas que padecía una enfermedad incurable. Cuando realizó el crimen, la anciana ya estaba muerta, y quien mató a los doctores fue el mismo diablo que utilizó el cuerpo de la anciana. Por eso, a las 3, el diablo viene a jugar con los muertos, haciendo que hablen, incluso hasta que se levanten. Me habían contado esas cosas, pero yo no creía, y la chica que me dejaron de asistente no me mencionó nada. ¿Qué chica? Aquí no hay ninguna chica de asistente». «¿Cómo que no? Era una chica distraída, me dejaba sola». «Niña, si yo fuera tú, yo no regresaría a esa morgue. La chica que dices seguramente es la misma que mató a la anciana». «No puede ser, si estuvo conmigo casi toda la noche. La morgue quedó embrujada desde ese día. Ni la anciana, ni el doctor y su asistente han querido dejar este lugar». Dicho esto, el doctor salió de la sala y yo me quedé pensando en qué hacer, si seguir trabajando o no en esa morgue. Lo que vi me dejó traumada, así que ya no quise volver más. En un hospital de mi ciudad necesitaban un médico forense que tenga el valor de trabajar después de las 3 a.m. Aún siguen esperando. Estas son otras historias que ya nos hicieron llegar o encontramos en internet. Estábamos en la sala de autopsia cuando nos llegaron el cuerpo de un niño de aproximadamente 9 años que nos pidieron que lo revisáramos de inmediato, ya que el día siguiente la familia pasaría por él. Para mí era duro tener que revisar un cuerpo de un angelito, así que le pedí a mi ayudante que hiciera el informe de vista, nada más, ya que nos habían dicho que el niño murió a causa de un golpe que recibió en la cabeza cuando jugaba con su hermanita. Terminamos el informe cuando entraron con otro cuerpo pequeño. Esta vez era una niña de 5 años. Lo curioso es que murieron de la misma manera. Simple coincidencia, pensé. Al igual que al niño, nos pidieron que lo revisáramos de inmediato porque sus padres llegarían temprano a recoger el cuerpo. Como ya dije, para mí era duro tener que revisar el cuerpo de un niño, así que hicimos la misma rutina. El tiempo pasó rápido. Ya era la 1 de la madrugada, cuando decidimos ir a descansar un poco. Teníamos un cuarto pequeño donde podíamos descansar tranquilos. Después de platicar un rato, me quedé dormida, cuando de repente una voz me despertó. Era la voz de una niña, que venía del pasillo. Yo quedé helada, me imaginé lo peor estando en la morgue. Quise despertar a mi ayudante, que se había quedado dormido al otro lado, donde había un sofá, pero me di cuenta que él ya no estaba. Qué raro, ¿a dónde habrá ido?, pensé. Estaba tratando de averiguar de quién era esa voz cuando escuché el grito que venía del pasillo. Salí a ver lo que pasaba cuando vi unas sombras que entraron a la sala de autopsia. No le di importancia, ya que vi a mi ayudante pálido con una mueca de terror. Lo llevé al cuarto casi arrastrándolo, ya que no reaccionaba. Cuando al fin reaccionó, le pedí que descansara, pero me dijo: «Los niños no están muertos, acabo de verlos jugando en el pasillo». No puede ser. Yo no me animaría a ir a verlo. Yo sé que eran ellos, yo los vi, doctora. Cálmate, trata de descansar, estás imaginando cosas. Estábamos platicando cuando escuchamos que alguien estaba en la sala de autopsia. Se escuchaba que estaban buscando algo.
Todas las cosas que utilizamos para trabajar cayeron al suelo, seguido de eso que escucharon como risas de niños. Sin duda eran los niños que habíamos revisado hace poco, ya que eran los únicos niños que teníamos en la morgue esa noche, y nunca antes nos había pasado algo similar. Sus travesuras siguieron hasta las 4 de la mañana. Yo no quise salir a ver, ya que la mirada de mi ayudante me decía que sería mala idea hacerlo. Cuando por fin amaneció, salimos a ver, y en realidad los niños estaban acostados donde los habíamos dejado, mas sin embargo, todas las cosas estaban revueltas y tiradas como si hubieran estado realmente jugando. Esa, para mí, fue una de las peores cosas que me ha tocado vivir en una morgue. Cuando llegan los cadáveres a la necropsia, llegan con la ropa con la que fallecieron y es trabajo del perito desvestirlo para iniciar la necropsia. Muchas veces llegan los difuntos con las expresiones faciales que tuvieron en el último momento: miedo, tranquilidad, enojo, tristeza, incluso a veces hasta con lágrimas. Los médicos legistas nos dan una explicación científica como lo exige su trabajo, pero por experiencias personales he tenido que combinar entre lo científico y mis creencias. Tal es un caso donde bajo investigaciones se pudo dar con una fosa de un profesor que había sido secuestrado, asesinado y sepultado hace 3 años en un paraje lejano. Cuando lo exhumaron se encontraba aún con el uniforme de su escuela y estaba en una posición fetal y su rostro reflejaba una profunda tristeza. Pues el trabajo de desvestirlo sin cortar la ropa se conserva la ropa íntegra para analizarla. Fue prácticamente imposible para los peritos dada la rigidez cadavérica. Fue cuando el médico legista llegó y dijo: les voy a decir cómo es la manera correcta. Todos pensamos que nos iba a dar una solución técnica, científica, médica o profesional, pero oh sorpresa, empezó a hablarle al cadáver mientras empezaba a desvestir. Ya estás aquí, amigo. Tu familia ya te encontró, ya no vas a estar allá solo. Lo único que quieren es velarte para que estés en paz. Mira que nunca dejaron de buscarte. Ayúdame para que terminemos rápido y te vayas con tu familia. Pues mientras hacía eso, más se nos erizaron los pelos cuando vimos que el cadáver, que llevaba 3 años sepultados, empezó a aflojarse, a modo que desvestirlo fue muy fácil, y dejarlo en una posición como si estuviera acostado boca arriba, y su rostro cambió, se veía tranquilo. Este tip lo usan los buenos médicos que, a pesar de convivir diario con la muerte, no han perdido la sensibilidad de saber que ante ellos está una persona que es padre, hijo, esposo y que deben de tratarse con respeto y dignidad. Siendo psicólogo me doy cuenta que aún de los cadáveres emanan emociones. Bueno, eso de tratarlos con dignidad y demás, lo ponemos en tela de juicio por la última historia que se contará. Pero bueno, pasemos a la siguiente historia. Estaba estudiando la carrera de médico forense y me tocaba hacer mis prácticas en el turno nocturno en una morgue. Cuando me recibió el director del hospital, me dijo que siempre cargara una cruz, que me iría mejor si era creyente. A mí me cayó de extraño, pues soy escéptico, obviamente. Así que no le hice caso, y en la primera semana que estuve ahí, me dijo mi compañero: arriba en la puerta hay un foco de color rojo. Cuando lo veas prendido es porque un cuerpo se movió, se levantó o hizo algo y tienes que revisar. A mí no se me hizo extraño. Está comprobado que después de la muerte un cuerpo se puede mover. Son reflejos involuntarios, incluso sueltan gases, llegan a eructar y es algo normal. A lo que mi compañero dijo: pero aguas, no te vaya a tocar ver algo más. Todo estaba normal, estaba a punto de guardar un cuerpo, pero veo que se prende el foco rojo y a un costado estaba un cuerpo. Me acerqué para moverlo del lugar. Cuando se sienta de un solo movimiento. Estaba cubierto con la sábana, pero notaba cómo movía su quijada bruscamente como queriendo hablar. Me alejé, me espantó, ya estaba tardando demasiado ese impulso, así que lo quise acostar de nuevo, pero me dijo: Marta, Marta. Mi compañero en ese justo momento entró y me dijo: hay que rezarle, y comenzó a rezar un Padre Nuestro. No sabía qué pensar en ese momento, estaba en shock. Yo no lo podía creer, le dije: está vivo, está vivo.
Mi compañero me dijo, no hermano, a este ya le hice la autopsia en la tarde, obviamente que ya no está vivo. Ahí sentí como que se me heló la sangre, pero ¿es posible? No lo podía creer. Él notó mi expresión de terror y me dijo, cálmate, te voy a explicar. Hace ya varios años que en esta morgue en específico hay casos de apariciones. Algunos cuerpos hablan, lloran, gritan. Incluso a mí me tocó ver uno cómo se levantó de la plancha y dio 2 pasos para después caer al suelo, como un caso similar al que viste. Yo seguía sorprendido, pero ¿por qué? Le pregunté. Él contestó, hay una teoría, no sé si creas, pero dicen que acá al lado del hospital vivía una bruja o curandera. Se sospecha que ella salaba a los enfermeros, pues siempre se metía al hospital y se paseaba frente a la cama de un paciente y le decía, tú vas a morir. Acto seguido el paciente no pasaba de esa noche en el hospital. Unos familiares de un enfermo se quejaron, pues después de que ella les dijo eso a su paciente, el enfermo murió de un ataque al corazón. El hospital tomó cartas en el asunto y la mandó a una casa de ancianos, pero ella maldijo este hospital. Dijo que todos los que murieran aquí, aún muertos, no descansarían, y esta morgue es muy conocida por eso. Yo me fui a mi casa, acabando el servicio. No sabía qué pensar, dejé las cosas pasar. Días después me tocó hacer un servicio. Esta ocasión trabajaría con una niña que desgraciadamente falleció la noche anterior y tenía aproximadamente 7 años de edad. Cuando me comencé con la incisión en el tórax, sentí como que me agarraron la mano que tenía recargada en la plancha. Me sujetó con fuerza. La mano de la niña estaba fría y dura. Dijo, ¿mi mamá? ¿Dónde está mi mamá? Yo pegué un grito y caí al suelo. Entre arrastrándome pude ponerme de pie y salir del lugar. Eso me convenció de lo que pasaba en esta morgue y que mi compañero no estaba del todo loco, a lo que me mencionaba. Y todavía tenemos una última historia. Esta también es muy contada cada que vas a una necropsia o a un CEMEFO más bien. Y se cuenta que pues hay gente que es necrófila. Lo pueden googlear si no conocen el término. Pero se cuenta que había un médico forense que siempre pedía los turnos de la noche. Para mucha gente esto le era pues como caído del cielo, ya que pues a pesar de que se dedican a este tipo de trabajos, no falta que la mente te vence y te da miedo el estar en la noche con estos cadáveres por los mismos tabús que hay, las teorías y demás, como lo hemos contado ahorita. Así es que pues sin problemas le daban el turno de la noche. Este sujeto lo pedía principalmente porque estaba solo, no había quien estuviera rondándolo y que él, más que trabajar, pudiera hacer de las suyas sin interrupciones. Entonces, un día llevaron el cadáver de una chica que había recientemente muerto por un ataque al corazón, pero tenía que ser obviamente pues la necropsia. Entonces este sujeto pues aprovechó y pues vamos a decirlo tal cual, abusó del cadáver. Pero mientras estaba en el acto, esta chica reaccionaron sus reflejos y lo que hizo fue abrazar al médico. Entonces pues del susto le dio un paro cardíaco al médico y pues ahí quedó junto con la chica. Se podría decir que la chica se lo llevó. El día siguiente pues encontraron esta escena, se dieron cuenta del por qué siempre pedía los turnos de noche y pues saber cuántos cadáveres y desde hace cuánto tiempo es que realizaba estas prácticas este médico. Y pues bueno, con eso terminamos el capítulo de hoy. Espero nos sigan escuchando.
Mandamos saludos hemos visto que en Paraguay y en Colombia ahora también nos han estado escuchando mucho. Saludos hasta allá. Y pueden buscarnos en la página de Facebook como Archivo Misterioso. Ahí googleamos. Ahí posteamos más contenido. Y si tienen alguna historia o algún tema del que quieran escuchar, pues nos lo pueden escribir por ese medio. O también por Instagram nos pueden dejar el mensaje. Buenas noches.